esta clase, déjenme ver si me escuchan ya. En esta clase, lo que vamos a ver es los tópicos de avanzado, ¿sí? Que es lo que les había comentado. Vamos a ver acá. Listo. Entonces vamos a empezar viendo. Ustedes saben que el curso lo hemos visto con un poquito de teoría. Entonces vamos a ver nuevamente aquí algo de teoría brevemente, qué es un piping class, su importancia y por qué de este documento que es muy importante va a radicar todas estas cositas de acá, ¿sí? Algunas modificaciones que nosotros podemos hacer en el software, ¿sí? Y finalmente, pues una demostración pequeña de otros softwares de la familia Autodesk que van a mejorar, pues una demostración, no es necesario que tengan los softwares, no una demostración para que ustedes sepan que hay otros softwares que sería importante que ustedes los aprendan para que puedan complementar de a poco sus ingenierías. ¿Ya? Entonces, yo a ustedes en material del curso, a todos tienen acceso, yo les pasé algo que se dice que es un piping class y su importancia. Entonces voy a empezar explicando esta pequeña dos hojitas de acá, que es lo que dice el piping class, y después vamos a ver un piping class que yo se les pasé, que es este de acá, de PDBS, ¿ya? Entonces, es muy importante, es muy importante, denme un ratito, chicos. Entonces, chicos, es muy importante que este, vamos a, yo cuando inicié la clase, el primer día, pues yo a ustedes les dije lo siguiente. Yo les dije que teníamos que dividir dos cosas, o sea, dos parámetros. El uno, cuando ustedes hablábamos de el diseño, y el otro cuando hablábamos de modelado. Entonces yo a ustedes les dije dos cositas. Yo les dije, separemos y no nos acostumbremos a decir, yo sé diseñar en AutoCAD plantas D, porque eso no es correcto. Ustedes, con el uso del software, lo que saben es modelar. Entonces ustedes modelan en base a softwares, no softwares como puede ser Plan 3D, softwares como pueden ser Advanced, Advanced Steel para estructuras, o puede ser otras personas que sepan también, inclusive pues SolidWorks, inclusive puede ser Inventor, por ahí hay personas que pueden saber Revit, pero hay muchos softwares. Entonces con todos estos softwares, aquí es Mate, pero aquí es Mate. Ustedes con todos estos softwares saben modelar. Sí, pero previo a la etapa de modelado, pues está la etapa de diseño. Entonces, en la etapa de diseño, ustedes sí tendrían que hacer, si es tuberías, pues un análisis hidráulico, ¿ya? Un análisis, perdón, un diseño mecánico, ¿ya? Entonces, en el diseño mecánico, este es muy amplio. En el diseño mecánico, ustedes van a hacer medición de espesores, van a hacer, hablando de tuberías, ¿no? Que es lo que más se refiere el plan 3D, ¿no? Medición de espesores, que es directamente proporcional al scale, van a hacer temas de flexibilidad y un montón de cositas más, ¿no? En cambio, en el tema de análisis hidráulico van a ver que el caudal cumple la tubería, la velocidad, que no tengamos NPCH, que la bomba no cavite. Y todo este diseño ustedes lo transmiten a la etapa de modelado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes quieren hacer un adecuado diseño, se van a topar mucho con estas normas ASME. Entonces, ustedes van a tener la ASME B31.4, la B31.3, la B31.1, según pues el transporte de fluidos que ustedes quieran pasar por la tubería. Entonces, en este caso, la B31.4 es para el transporte generalmente de hidrocarburos, pero fuera de los terminales. Es decir, ustedes quieren hacer un transporte de un terminal A a un terminal B, o de una estación de bombeo A a una estación B. Sí, ese es el alcance. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, de esta etapa de diseño, ustedes sacan estas cositas de acá. O sea, ustedes sacan el espesor. Y el espesor ustedes lo sacan en función a dos variables importantes. La una que es la presión, y la otra que sería pues, bueno, también es temperatura, porque abajo está el esfuerzo admisible, presión y temperatura. Eso es lo más importante para que ustedes. Entonces ustedes sacan aquí un espesor, ¿no? Entonces aquí ustedes sacan un espesor, un valor de un espesor que es un T, que puede ser
T igual a 0.025, 0,080 IN, por decir, algo pequeñito, ya, ese es el T. A este T ustedes le suman la corrección admisible y finalmente se van a un catálogo y dicen que la tubería que ustedes van a adquirir para tal presión es 4 pulgadas, SSH 40, hazme B36, hazme B36.10 y el material ACTM, ACTM a 106 grado B. Entonces, de todo este cálculo que ustedes hacen, de todos estos cálculos de las tablas, definir material, ver presión, esfuerzo admisible del material, sacan esto. Es decir, sacan que la tubería de 4 pulgadas, cédula 40, va a soportar tal presión y tal temperatura. ¿Cuánto se demoran haciendo esto? Alrededor de 20 minutitos, 15 minutos. Ya si tienen tablas de Excel, lo pueden hacer más rápido. Ya, pero más o menos 20 minutitos. Para descubrir que este diámetro de 4 pulgadas con estas condiciones soporta la presión y la temperatura. Entonces imaginemos debemos imaginarnos cómo sería hacer el mismo cálculo, pero para 6 pulgadas, para 8 pulgadas, para 10 pulgadas, para 2 pulgadas, para 1 pulgada, para media pulgada, tendríamos que hacer el mismo. Entonces ya sería 20 minutos, 40, 60, unas 6 horas, ya por decir, para sacar todos los diámetros a una presión y temperatura definida. Ahora, ¿qué pasa si tengo más presión, más temperatura? Nuevamente, el mismo cálculo tengo que volverlo a repetir. Y volverlo a repetir y volverlo a repetir. Y va a ser algo de no acabar. Ya, entonces, ese es el objetivo más importante por el cual nace esto de acá. ¿Sí? Y lo voy a poner en súper rojito, que es el Piping Class. Ahora, ¿todas las empresas lo tienen? No, solo algunas. O sea, las personas que tal vez en su momento hicieron ingeniería, pero nunca me ha pasado, no me ha pasado mucho que en el sector de hidrocarburos no tengamos un piping class, ¿ya? O sea, siempre he fijado, por lo menos acá, que tengamos un piping class. Cuando tenemos algunos procesos de otro tipo de sistemas, no hay tanto un piping class, pero sí hay algunos documentos que se pueden asemejar y los conocemos como planos leyenda. Entonces, pero ese es el objetivo de tener un piping class. Evitarnos de estar haciendo todo este diseño de personas que ya lo hicieron alguna vez o lo van a hacer y generamos este documento. Entonces, ¿qué dice? Es un documento que define los requerimientos mínimos de tubería, válvulas, sistemas de proceso, incluso algunos, no todos, llevan esto, ¿no? Porque no todos van a llevar acá fabricación, soldadura, inspección, pero algunos sí, ¿no? Entonces, para llevarlo a un mejor término, un documento más completo, lo saben llamar pipe no soy tan bueno para el inglés, ¿no? Specification, espero no equivocarme. Specification and Piping Class. Entonces, estos son dos documentos, un solo documento complementario que ahí sí, como dice Pipe Specification, sí o sí va a llevar materiales, fabricación, soldadura, inspección, pruebas. Pero el Piping Class sí o sí lo que va a llevar es materiales, la tubería, las válvulas y sus sistemas de proceso. ¿Ya? Entonces es por eso que es importante que ustedes vayan investigando un poquito más y sepamos qué es de este documento que es muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Las especificaciones, toda la información que ustedes van a tener cargada en este Piping Class, como ustedes lo vieron, el software Plan 3D, lo voy a poner acá, el software Plan 3D, también trabajaba bajo ¿qué? Bajo muchas normativas. Entonces nosotros veíamos que teníamos la que utilizamos en el largo del curso, la normativa ASME, pero también habían, si ustedes ven en PID, hay más normativas, ¿no? Como había la PIB, la DIN, la GIS y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Plan 3D trabaja bajo normativa y la ASME pues se divide en un montón, ¿no? Ya la B16.5, la B16.9, la B36.10 y toda esa normativa cargada en el software. Por ende, toda esta normativa que ustedes se van a regir en, en- en unas entidades internacionales, y en este caso americanas, deben estar cargadas ¿dónde? En el Piping Class. Entonces, por eso acá tenemos un resumen. Miren, entonces, ¿qué les dice? El resumen, acá les dice descripción. Entonces, yo les aconsejo que ustedes vayan
y vayan, coloquen esto en Google y vayan viendo a qué se refiere. Pero si hacemos un poquito de memoria, nosotros a lo largo del curso ya vimos esta, que es para, voy a hacerle más pequeñito ya. Ya vimos esta, que es para los fitting, ¿no? Los codos soldados. Vimos esta, que es para perdón, la B16.5 es para los flange. La B16.9 es para los fitting, los soldados, los codos. Vimos también la B36.10, que es para tubería. La B36.9 es muy parecida, simplemente que se refiere a acero inoxidable. Hemos visto... ¿Cuáles más vimos ahí en el curso? Bueno, esas son las principales que hemos visto, ¿no? Pero si ustedes ven intrínsecamente, como vimos una junta, pues también estas fibras de acá, que son los gaskets, estaban colocadas en el bill of materials de la derecha, ¿no? Los gaskets, de ahí decía ASME B16.21 y demás cosas, ¿ya? Entonces, ahí viene incluida algunas normas adicionales, ¿ya? Entonces, es importante saber que toda esta normativa va a estar cargada en el documento que se conoce como Piping Class de una manera ordenada, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Estos documentos llegan a estar, estas normas, estas guías, llegan a tener 180 hojas y nosotros le colocamos en un resumen de 5 hojitas en un Piping Class, por decir. Ya, entonces, una vez que está claro eso, vamos a que ustedes revisen qué es un pipe, o sea, ya vean un piping class, ¿no? Es decir, ya un pipe class de una manera profesional, ¿no? Entonces aquí está un pipe class que es de PDVSA, sí, es de la Ingeniería de Venezuela y dice materiales para tuberías. Entonces, estos PDVSA todos deben conocer, es de Venezuela y es súper, súper importante, primero porque está en español. Entonces, si nosotros bajamos miren, comienza a haber unas referencias de toda la normativa, miren, y no solo normativa ASME, sino miren, les dicen ASME de materiales, por acá la API, por acá la de corrosión, hasta propia de Venezuela del país, todo un resumen de las normas que deben estar regidas este documento. Miren, entonces si bajamos, miren, comienza a decir lo mismo, ¿no? Todas las normas de las que se... Y acá está en español, entonces ya no tienen que buscar en Google, vienen acá y leen en la derecha porque está en español, ¿sí? Entonces miren cómo se les facilita un poquito la vida. Y aquí dice lo que les mencioné, miren, hazme sección 8, recipientes a presión. Hazme sección 8, también sirve para hacer este tipo de cosas. La B36. Vamos, la B16.9, accesorios para soldar a top. Todo lo que yo les mencioné a lo largo del curso ya está documentado y está pues acá validado. Miren, acá está normativa de materiales. Y esto es importante porque a veces ustedes no saben qué material utilizan en diferentes elementos. Entonces, mira, A106 para tubería, A234 para los piping fighting. Entonces, aquí ustedes tienen un resumen de buenas prácticas de ingeniería para la selección de materiales. Sí, A860 creo que es para puentes. Ah, no, A588 es para puentes. Entonces, ustedes tienen aquí todo un documento de 264 hojas que pueden ir revisándolo poco a poco, ¿sí? Pues yo les recomiendo que ustedes vayan revisando. Miren, cosa aquí les dice ácido clorhídrico que es, ácido sulfúrico. Algunas cosas que se utilizan en la industria de hidrocarburos y también, por ende, bueno, también butano es gas, es un componente para el gas, entonces también lo pueden utilizar con propano, ¿no? Ustedes lo pueden utilizar también en algún otro proceso que lleve gas, no, no necesariamente de la industria de carbono, ¿no? Miren, gas natural. Entonces, abreviaturas. Y aquí sería hacer importante una pauta, ¿no? Para llegar en contexto a lo que vimos. Miren, ustedes vieron, yo a ustedes les expliqué algunas cositas, ¿no? Como que welding neck es cuello soldado, RF es brida de cara saliente, socket welding es extremo de boquilla para soldar, o yo le puse tipo inserto. Entonces, aquí ustedes también tienen un resumen que les va a ayudar mucho para que vayamos entendiendo de mejor manera la terminación del software. Miren, acá está para estemos roscados. Bueno, radio largo, radio corto también se utiliza mucho. Y esto es importante, ¿no? Que vayamos revisando todo esto para que ustedes vayan aclarando de mejor forma el uso del software. Miren, inclusive aquí les da un flujograma de procesos de cómo diseñar, de cómo hacer, de cómo crear algo, un piping class, seleccionar la tubería, el material. Deberían revisarlo, ¿sí? Acá miren nuevamente la DASME B31.3, B31.4, B31.8. Todo esto es buenas prácticas de ingeniería, ¿ya? Entonces voy a adelantarme un poquito. Como ven aquí es un resumen de muchas cosas importantes que se utilizan para
Esto sí es para el diseño de una planta, ¿no? Este documento les ayuda para el diseño, ¿ya? Pero vamos a irnos acá. Entonces, todo Piping Class va a tener lo siguiente. Miren, entonces acá nos topamos con algo que nosotros teníamos en el software, que era las clases. Miren, clase 150, clase 300, clase 600, clase 900, clase 1500 y hasta clase 2500. Entonces, nosotros sabíamos que este tipo de clases depende de qué? De la presión, ¿no? Eso realmente es la variable, pues, más fuerte para elegir la clase y pues obviamente viene acompañada con la temperatura para ver hasta cuánto puede soportar ese elemento, ¿no? Para poder seleccionarla. Eso sí, estas variables son las más importantes. Aquí les dicen, bueno, para clase 150 nosotros podemos utilizar todos estos servicios en este piping class, porque otro piping class puede decir otra cosa, mire, todos estos servicios. Para clase 300, este servicio con este servicio. Para clase 600, el servicio de acá, ¿no? Entonces, por aquí es algo importante que yo quisiera que vean. Vamos a ver, voy a bajarme un poquito. Mm, veamos si por acá dice... Bueno, esto acá sería más importante, ¿no? Para no alejarnos mucho de lo que estamos viendo en el curso. Hay muchos servicios, ¿no? Pero miren, acá dice para crudo, gas, hidrocarburo líquido, clase 150, las de acá, clase 300, ellos lo aumentan una B, pero no importaría eso, ¿no? Para clase 600 lo aumentan una D, que es la diferencia, clase 900 lo aumentan la E. Y aquí es importante, yo quiero hacer una énfasis, creo que es la H. Sí, podemos usar la H. Sí, miren, la HA5 aquí les dice 150 con una especificación HA5. Entonces yo a esta quiero que no se olviden, ¿no? HA5, sí, HA5. Y vamos a ver también la AA1, ¿ya? HA5 y AA1 porque AA1 se repiten todas. Miren, AA1 para el butano, pueden usarlo también en gas ácido, en etanol, en gas de purga venteo, entonces en gas natural y gas de combustible. Entonces AA1 vamos a analizarla y algo importante en la HA5, ya van a ver qué es lo que necesito, qué es lo importante y la diferencia entre esas. Entonces, miren, esto es un piping class, es un resumen de todos los servicios en función a la presión que pueden utilizar y acá inclusive ya el rango de temperatura para evitar hacer todo ese diseño. Entonces, miren, vamos a empezar con la A1. Entonces, miren, ¿qué les dice aquí en la A1? Les dice lo siguiente. Esta es una especificación de línea A1. Entonces, ellos, como tienen muchos servicios, esto de acá, pues ustedes lo van a hacer referencia a clase S150, que es lo que ustedes tenían detallado anteriormente. ¿Qué más? La A1 nos sirve para muchos servicios, para un servicio 1, para un servicio 2, para un servicio 3. Pero qué es lo importante que tenemos acá? Que ustedes van a tener acá ya un resumen de presiones y de temperaturas. Entonces, a ustedes les es lo que expliqué en la anterior clase, o van a ser dos clases. Ustedes entran con una presión, una temperatura y escogen la clase. Entonces, aquí ya les va a decir lo siguiente. Ah, perfecto. Para 204 grados Celsius, ustedes pueden trabajar con una presión por debajo de los 200 psi. Y si están por debajo de los 200 psi y por debajo de esta temperatura, pueden utilizar esta clase. Y todo este cálculo de tuberías de media pulgada, 2,5, con este material, con esta cédula, miren aquí dice cédula XS, de 2 pulgadas a 6 pulgadas, cédula está, toda esta información del material, que es lo que yo les puse inicialmente, yo que les había puesto, ¿no? Yo les había puesto así. Les había dicho 4IN, bueno, les puse Scale 40, les puse ASME B36.10 y les puse ACTM a 106 grado B. Entonces, miren, todo esto que ustedes hacían con un cálculo que se demoraban 20 minutos, ustedes ya lo tienen hecho acá, porque ya les dicen para esta presión, para esta temperatura, todos estos materiales, toda esta especificación, que se dan cuenta es lo mismo, miren, cédula, diámetro, cédula, material. Diámetro de 2 a 6, cédula, material. Entonces, todo lo que ustedes hacían en la parte de diseño ya viene acá para todos estos temperaturas y presiones, para este intervalo. Entonces, eso es lo que quería que ustedes vean.
lo fácil que les va a servir estos piping class para evitarse hacer toda esa etapa de diseño. Algo más que de hecho es coyuntura en la anterior clase, o bueno, las personas que ven las grabaciones también, es lo siguiente. Cuando ustedes tienen, voy a hacer el ejemplo, voy a buscar Flash, a ver, denme un ratito. Aquí, justamente aquí. Entonces, miren, todos nos vamos a topar aquí en bridas. Entonces, ustedes recuerdan que en el software nosotros teníamos bridas, ¿no? Entonces, las bridas, ¿qué decían? El software decía que de 4 pulgadas, creo que decía el software, o de 3 pulgadas hacia arriba, ¿qué debíamos usar? Welding neck. Es decir, para diámetros mayores. Pero ¿qué pasa cuando nosotros usábamos ya diámetros menores? El software automáticamente me colocaba otro tipo de brida. ¿Y cuál me colocaba? Pues la socket welding, que miren acá nos dice. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente vamos a validar. El software Plan 3D viene configurado a lo que los buenos criterios de ingeniería, las normas y demás cositas. Entonces, ¿qué pasa? Para diámetros pequeños, miren, socket welding. Para diámetros grandes, welding neck. Lo mismo nos va a suceder con los codos. Vamos a buscar codos, accesorios. Aquí dice, déjenme buscar un codito, tubería, biselado, nipples, vidas, accesorios. Aquí está. Miren, lo mismo nos sucede con los codos. A ver, busquemos. Ya, listo, aquí. Lo mismo nos sucede con los codos. A ver. Codo 45, 3000 y los normalitos, acople, reductora. Wendolet, reducción, excéntrico. Ya, listo. Miren, lo mismo nos sucede con los codos. A ver, ¿qué pasa aquí? Miren, en los codos también sucedía lo mismo. Miren, si tenemos de media pulgada a 2 pulgadas y media, nuevamente, diámetros menores, ¿qué me dice? Para codo de 90, la socket welding y la norma ASME 16.11, que ya lo vimos en el software, ya expliqué las anteriores clases de igual forma. Y decíamos que ayer ya no con clases, sino con 3000 libras fuerzas. Los diámetros pequeños, nuevamente, referencial, miren, ya socket welding para codos. Y si yo me voy a la parte inferior, miren, acá en cambio tenemos codos de 2 a 24 pulgadas, es decir, para diámetros grandes, ahora sí, codo de 90, radio largo, hazme B16.9, ya estos son biselados a tope, ¿no? O WBV, o aquí les ponen WPB, ¿ya? O sin costura, de hecho. Entonces, miren cómo de esa manera estamos validando lo del software. Entonces, esa es la importancia del piping class, que ustedes van a ingresar con temperatura, presión, y ya simplemente dicen, perfecto, yo ya puedo utilizar con esta presión y esa temperatura, clase 150, que es A1, y utilizar todos estos accesorios. Ya, entonces ya no tienen que hacer el diseño, porque ya todo se encuentra en esta documentación. Como ven, los diámetros pequeños están, hay accesorios para diámetros pequeños y accesorios para diámetros grandes. ¿Ya? Eso ya es un poquito, no tanto de modelado, más bien de ingeniería, pero yo les dejo eso para que ustedes lo sepan. ¿Ya? Entonces, miren acá también, incluso me dice las válvulas, ¿no? Miren, válvulas clase 150 RF de esta dimensión. Eso que el welding para este tipo. Entonces, aquí tenemos un sinnúmero de accesorios y elementos. ¿Ya? Ahora yo quería que vean esto, es importante, miren, ¿qué sucede? Sí les dije en la anterior clase, yo les había dicho que teníamos terminación RF, entonces yo les dije RF, sí o sí, para procesos de hidrocarburo. Pero yo también les dije, no se olviden que ustedes también tienen FF. Entonces, ¿qué había? Había clase 150 FF, pero también había clase 150 RF. Entonces yo les dije, en alguna parte de la clase, les dije, no se olviden que FF se utiliza mucho para sistemas contra incendios. Entonces por ahí vimos, yo les dije, veamos la HA5, o espero no me haya equivocado, pero voy a bajar a la H. Miren, todo esto son diferentes especificaciones. O sea, cada quien va a tener diferente presión, diferente temperatura. Miren, acá ya estamos con clase 900, pero ustedes ya saben cómo leer una. Y acá dice lo siguiente, miren, justo, especificación de línea HA5, o sea, para este tipo de HA5 que por ahí decía espuma o de hecho puede ser agua,
Es decir, para servicios del sistema contra incendios, ¿qué vamos a utilizar? Ah, sí, perfecto. Clase 150, pero FF. Entonces, así estoy validando lo que yo les mencioné en el curso, que por lo general para sistemas contra incendios o para agua, ustedes van a utilizar terminaciones FF. ¿Ya? Sí, eso chicos. Entonces, el leer ya un piping class un poquito, tienen que comenzar a leer un poquito más de esto, pero el objetivo es esto, ¿no? Saber siempre que va a entrar con una presión, una temperatura, y ese intervalo es para estos diámetros y este tipo de materiales. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta de esto.